Daremos comienzo con la clase número 17 de Éxodo. Estudiaremos a partir del capítulo 33. En el capítulo 32 está registrado el enojo de Dios por causa de haber hecho el pueblo de Israel el becerro de oro. Debemos desechar todo lo que sea como el becerro de oro dentro nuestro. Debemos eliminar todo Dios que no habla, que no escucha, que no ve. Si nosotros no comprendemos bien cómo es Dios, podremos adorar a las cosas del mundo como Dios. Hay que arrepentirse de todos estos pecados. Ahora en el capítulo 33, Moisés exhorta al pueblo de Israel a afirmarse bien ante Dios. Versículo 1 al 3, leamos. El Señor le dijo a Moisés: Anda, vete de este lugar, junto con el pueblo que sacaste de Egipto, y dirígete a la tierra que bajo juramento prometí a Abraham, Isaac y Jacob que les daría a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti, y desalojaré a cananeos, amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. Ve a la tierra donde abundan la leche y la miel. Yo no los acompañaré, porque ustedes son un pueblo terco, y podría yo destruirlos en el camino. Dios le ordenó a Moisés: le dijo, anda, vete de este lugar, junto con el pueblo que sacaste de Egipto, y dirígete a la tierra que bajo juramento prometí a Abraham, Isaac y Jacob que les daría a sus descendientes. Y le dijo, enviaré un ángel delante de ti, y desalojaré a cananeos, amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. Y ve a la tierra donde abundan la leche y la miel. Pero yo, también le dijo, yo no los acompañaré. Les daré la tierra de Canaán, pero yo no iré con ustedes. Porque ustedes son un pueblo terco, y yo podría destruirlos en el camino. Al escuchar esto, el pueblo de Israel se humillaron ante Dios. Dios le iba a darle la tierra de Canaán, que les iba a dar lo que ellos quieren, pero que no los acompañaría. Versículo 4 y 5, leamos.
Cuando los israelitas oyeron estas palabras tan demoledoras, empezaron a llorar, y nadie volvió a ponerse sus joyas, pues el Señor le había dicho a Moisés: diles a los israelitas que son un pueblo terco. Si aún por un momento tuviera que acompañarlos, podría destruirlos. Dile que se quiten esas joyas, que ya decidiré qué hacer con ellos. Por eso, a partir del monte Horeb, los israelitas no volvieron a ponerse joyas. Cuando los israelitas oyeron estas palabras tan demoledoras, comenzaron a llorar. Y nadie volvió a ponerse sus joyas ni maquillarse. Eliminaron todo y se humillaron. Dios le había dicho que le daría todo, pero que no los acompañaría. Eso iba a ser desdicha y gran tristeza para ese pueblo. Piense que nuestro Padre es un hombre poderoso y adinerado. Y piensen que tiene un hijo maleducado, desobediente. Un día, el padre llama al hijo y le dice: te doy a conceder todo lo que tú deseas, pero a partir de hoy ya no serás mi hijo. Tú y yo no tenemos ninguna relación. Entonces, ¿podrás pensar que eso es gracia? Dios le dice: te doy todo lo que quieras, pero ya no te acompañaré nunca más. Esto es lo mismo que una maldición. Aunque no tengamos nada, ni dinero, ni salud, ni lo que uno desee, pero si tenemos a Dios, habremos triunfado. Aquel que tiene la compañía de Dios es el que realmente ha tenido éxito y es el victorioso. El pueblo de Israel, al escuchar estas palabras de Dios, se entristecieron y se humillaron. Por eso, Dios, viendo esa imagen, dijo que lo pensaría un poco más su decisión. Moisés le oró a Dios. Versículos 7 al 11. Moisés tomó una tienda de campaña y la armó a cierta distancia fuera del campamento. La llamó la tienda de la reunión con el Señor. Cuando alguien quería consultar al Señor, tenía que salir del campamento e ir a esa tienda. Siempre que Moisés se dirigía a ella, todo el pueblo se quedaba de pie a la entrada de su carpa y seguía a Moisés con la mirada, hasta que éste entraba en la tienda de reunión. En cuanto Moisés entraba en ella, la columna de nube descendía y tapaba la entrada, mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando los israelitas veían que la columna de nube se detenía a la entrada de la tienda de reunión, todos ellos se inclinaban a la entrada de su carpa y adoraban al Señor. Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Después de eso,
Moisés regresaba al campamento, pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. Moisés tomó una tienda de campaña y la armó a cierta distancia fuera del campamento. Como Dios tenía la posibilidad de encenderse en ira por el pueblo israelita, que habían fabricado becerro de oro para adorar, hizo que estableciera la tienda de Dios un poco lejos, esta tienda de reunión. Como el pueblo de Israel se había corrompido mucho, se habían ensuciado mucho, quiso mantenerlos alejados. ¿Qué es lo que más aborrece Dios? Eso es el pecado, el olor al pecado. Como no sabía si Dios iba a airearse, pusieron el campamento de la tienda de la reunión y Moisés, lejos del campamento, y Moisés se iba allá a orar. En el versículo 7 dice que cuando alguien quería consultar al Señor, tenía que salir del campamento e ir a esa tienda. La tienda de Dios, el tabernáculo, es el lugar donde uno se encuentra con Dios. Eso es la casa de Dios. Hoy en día está representada por la iglesia de Dios. Jesús dijo: mi casa es casa de oración de las naciones. Jesús echó del templo a todos los que realizaron ventas y cambiaban palomas por dinero. La iglesia del Señor es casa de oración, casa de verdad, lugar de encuentro con Dios. Dios se pondrá contento si convierten la iglesia en casa de hombres. La iglesia es lugar de comunión para las personas. La iglesia es un lugar donde se reúnen las personas y lo único que hacen es hacer fiesta y comer. La iglesia será un lugar donde tocan instrumentos y se pasan danzando todo el tiempo. La iglesia es el lugar que se ha apartado del olor del pecado. Dios permanece en lugares santos. Nosotros podremos encontrar con Dios en esos lugares santos y secretos. Moisés fue a la tienda de reunión con Dios y allí rogó por el pecado del pueblo de Israel. Siempre que Moisés se dirigía a ella, todo el pueblo se quedaba de pie a la entrada de su carpa y seguía a Moisés con la mirada hasta que éste entraba en la tienda de reunión. Y todo el pueblo esperaban hasta que Moisés saliera de orar del tabernáculo. Todos ellos se llenaban de arrepentimiento y temor a Dios, y cada uno entraba a adorar a su carpa. Hablaba el Señor con Moisés, cara a cara, como quien habla con un amigo.
Debemos ser personas que entremos a la presencia de Dios a hablar con Dios como un amigo. ¿Cómo podemos tener una relación íntima con Dios? Hay una sola manera y es muy sencilla. Si ama profundamente a Dios, puede acercarse a Él. Si ama mucho a Dios, puede acercarse a Él. Porque si ama a Dios, puede obedecerle fácilmente sus mandatos. El amor puede superar todas las cosas. En Cantares capítulo 8, versículo 6, dijo que el amor es más fuerte que la muerte. Versículo 11. Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Después de eso, Moisés regresaba al campamento, pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. Moisés regresaba después de orar, pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión, permanecía orando. Hay un buen discípulo bajo un buen maestro. Detrás de un buen maestro con fe, hay buen asistente con fe. Los creyentes de la iglesia se van pareciendo al pastor de la iglesia. Si el pastor ora, los fieles también serán personas de oración. Si el pastor ama y anhela la palabra de Dios, los fieles también querrán amar y anhelar la palabra de Dios. Moisés oró a Dios. Moisés le preguntó: tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero me has dicho a quién enviarás, no me has dicho a quién me enviarás conmigo. Versículo 12 al 14. Moisés le dijo al Señor: tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que soy tu amigo y que cuento con tu favor. Pues si realmente es así, dime, ¿qué quieres que haga? Así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. Moisés oró a Dios así. Primero, pidió por quién enviará junto a él. Segundo, pidió que le muestre el camino. Tercero, que lo tenga por seguro como pueblo de Dios. La oración de Moisés fue justa. Nosotros debemos descubrir cuál es el camino que Dios desea. Aunque a mí me agrada ese camino, pero si no es de agrado a Dios, es un mal camino. Pidió. Moisés le dijo al Señor: ten presente que los israelitas son tu pueblo. Por eso, en el versículo 14 dijo: yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió Dios.
Dios le dijo, no necesitas a nadie más, yo mismo iré contigo. ¿Cuándo Dios está con nosotros? Cuando avanzamos por fe, Dios irá con nosotros. Versículo 15 al 17. O vas con todos nosotros, replicó Moisés, o mejor no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber, tu pueblo y yo, que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Está bien, haré lo que tú me pides, le dijo el Señor a Moisés, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Moisés oró a Dios y dijo, o vas con todos nosotros, o mejor no nos hagas salir de aquí. Si Dios, tú no vas con nosotros, mejor no nos envíes a la tierra de Canaán. Aunque sea el mejor lugar, aunque sea un hermoso lugar, pero si Dios no nos acompaña, nosotros no iremos. No será nada diferente a otros pueblos, no tendremos ningún beneficio si tú, Dios, no nos acompañas. Nada es de gracia si Dios no nos acompaña y no va con nosotros. Y Dios le contestó a Moisés, ahora yo conozco tu corazón. Dios conoció toda la sinceridad de Moisés. Dios le dijo, está bien, haré lo que me pides, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Versículo 18 al 23. Déjame verte en todo tu esplendor, insistió Moisés. Y el Señor le respondió, voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre, y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla y soy compasivo con quien quiero serlo. Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Cerca de mí hay un lugar sobre una roca, añadió el Señor. Puedes quedarte allí. Cuando yo pase en todo mi esplendor, te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Luego retiraré la mano y podrás verme la espalda, pero mi rostro no lo verás. Moisés le pidió a Dios que le muestre su gloria. ¿Qué es la gloria de Dios? Podríamos decir que es una inmensa gracia de Dios. Eso es revestirse del poder de Dios. Lo dijo en el versículo 4 de capítulo 4 de Primera de Samuel. El hijo del sacerdote Elí, Finés, pecó. Después de que Finés murió por haber pecado, su esposa tuvo un hijo y le puso por nombre Icabod, que significa traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Eso significa traspasada es la gloria de Dios. Cualquiera que peque, Dios se apartará de él. En el versículo 19 dijo, voy a darte prueba de mi bondad y te daré conocer mi nombre, y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla y soy compasivo con quien quiero serlo. Si un pecador ve el rostro de Dios, se muere inmediatamente. Dios le dijo que pasará frente a él. Significa que Dios estará cerca de Moisés. Nosotros seremos limpios
si no tenemos codicia. El Dios que cumple las promesas estará con nosotros. Un corazón limpio es un corazón sin egoísmo. Nosotros debemos desechar toda codicia material, pasional, carnal. La codicia material es todo egoísmo que viene del placer material del mundo. La codicia pasional se refiere al egoísmo humano, la parte sexual. La codicia carnal se refiere a todo deseo por honra y gloria. Todos los seres humanos tenemos por naturaleza estas tres clases de carnalidades. Debemos cuidar de que no aflore estas clases de codicias. Dios le dijo a Moisés: no podrás ver mi rostro. Aunque sea Moisés, si ve el rostro de Dios, no seguiría vivo. Versículo 21 al 23. Cerca de mí hay un lugar sobre una roca, añadió el Señor. Puedes quedarte allí. Cuando yo pase en todo mi esplendor, te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Luego retiraré la mano y podrás verme la espalda, pero mi rostro no lo verás. Dios le dijo a Moisés: cerca de mí hay un lugar sobre una roca, puedes quedarte allí. Cuando yo pase en todo mi esplendor, te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Luego retiraré la mano y podrás verme la espalda, pero mi rostro no lo verás. Lo hizo así para que Moisés no muriera. Dios cuidó de Moisés para que no muriera. Así Moisés vio a Dios. Continuaremos con el estudio del capítulo 34, otro mandato de Dios a Moisés. Leamos los versículos 1 al 4. El Señor le dijo a Moisés: labra dos tablas de piedra semejantes a las primeras que rompiste. Voy a escribir en ellas lo mismo que estaba escrito en las primeras. Prepárate para subir mañana a la cumbre del monte Sinaí y preséntate allí ante mí. Nadie debe acompañarte, ni debe verse a nadie en ninguna parte del monte, ni siquiera las ovejas y las vacas deben pastar frente al monte. Moisés labró dos tablas de piedra semejante a las primeras, y muy de mañana subió con ellas al monte Sinaí, como se lo había ordenado el Señor. Dios le dijo a Moisés que hiciera de nuevo las tablas y se las llevara, que subiera al monte muy temprano a la mañana. Le dijo que nadie debía acompañar, ni siquiera un animal. Así que Moisés labró dos tablas de piedra semejante a las primeras, y muy de mañana subió con ellas al monte Sinaí. Cuando Dios le dio
por primera vez los 10 mandamientos, Dios los había labrado directamente con sus manos y le dio por regalo a Moisés. Ahora, ¿dónde se encuentran las 2 primeras tablas? Moisés, al ver al pueblo de Israel adorar Moisés, al ver al pueblo de Israel adorar al becerro de oro, las tiró encima del becerro. Moisés había representado la ira de Dios. Así rompió las 2 tablas. Ahora, Dios le estaba diciendo, labra 2 tablas de piedra semejante a las primeras que rompiste. Dios nos da una gracia sublime. No debemos menospreciarla ni tomarla a la ligera. Si nosotros no cuidamos esa gracia, Dios nos la quitará. Debemos arrepentirnos y volver a ponernos frente a Dios, utilizando bien la buena conciencia de Dios y acercarnos a Dios. Moisés se presentó muy temprana en la mañana frente a Dios con las tablas. Nosotros los fieles debemos comenzar bien temprano el día con oración. En Marcos capítulo 1, versículo 35 lo dijo. Jesús dijo que se levantaba muy en la madrugada. El Señor buscó estar solo en un lugar tranquilo. Ese lugar es solitario. ¿Qué es ese lugar solitario? Se trata de un lugar solitario y apartado. Cuando nosotros vamos a orar, sentimos soledad y melancólico, pero vamos a encontrarnos con Dios. Debemos ser fieles, creyentes que podamos ir a esos lugares apartados a encontrarnos con Dios en oración. Versículos 5 al 7. El Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés. Luego le dio a conocer su nombre. Pasando delante de él, proclamó: el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después, y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la 3ª y 4ª generación. Jehová, que descendió entre las nubes, le dijo: yo soy Jehová, el Señor. Jehová significa el Dios que salva como lo ha prometido. En el versículo 6 dijo: Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Dios es Dios de gracia, quien es compasivo y lento para la ira. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Dijo que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos, hasta la 3ª y la 4ª generación.
¿Por qué desciende hasta tercera y cuarta generación? Si los hijos y los nietos no hicieron nada malo, ¿por qué Dios castigará hasta esas generaciones? El pecado tiene dos cualidades. Primero, el pecado se expande muy rápidamente. Segundo, el pecado hace que se corrompa rápidamente. Por eso dijo que hay que desechar rápidamente la levadura. Porque si el padre hace malas cosas, el hijo también lo terminará haciendo, siguiéndole el ejemplo. Si el abuelo y el padre siguen pecando, el nieto y su descendiente también lo harán. Podemos decir que estas son las malas influencias del pecado. Por esas malas influencias que continúan en las generaciones siguientes, Dios lo castiga hasta la tercera y la cuarta generación. Si los adultos les gusta beber alcohol, alguno de los hijos terminará gustando de beber alcohol. Si los adultos llevan una vida desenfrenada, los hijos tienen muchas más posibilidades de terminar así. Así continúan con las malas influencias. Al contrario, ¿qué pasa con la familia que ora y sirven a Dios? Llegan a asemejarse a los padres que sirven bien a Dios. Los hijos temen a Dios. Los hijos respetan bien el día del culto del domingo. Respetan a sus padres. Buscan agradar a Dios. Entonces, como resultado, la gracia de Dios continuará influenciando hasta las 1000 generaciones. Entonces, enseguida Moisés se arrodilló ante Dios. Versículo 8 y 9. Enseguida Moisés se inclinó hacia el suelo y oró al Señor de la siguiente manera: Señor, si realmente cuento con tu favor, ven y quédate entre nosotros. Reconozco que este es un pueblo terco, pero perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y adóptanos como tu herencia. Moisés enseguida se inclinó ante Dios y le rogó: Perdona a este pueblo pecador. Ven y quédate con nosotros y adóptanos como tu herencia. Versículo 10 al 13. Mira el pacto que hago contigo, respondió el Señor. A la vista de todo tu pueblo haré maravillas que ante ninguna nación del mundo han sido realizadas. El pueblo en medio del cual vives verá las imponentes obras que yo, el Señor, haré por ti. Por lo que a ti te toca, cumple con todo lo que hoy te mando. Echaré de tu presencia a los amorreos, cananeos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. Ten mucho cuidado de no hacer ningún pacto con los habitantes de la tierra que vas a ocupar, pues de lo contrario serán para ti una trampa. Derriba tus altares y haz pedazo sus piedras sagradas y sus imágenes de la diosa Aserá. Dios le dijo: mira el pacto que hago contigo. Es un pacto que no lo ha hecho con ningún otro pueblo. Y también le dijo: por lo que a ti te toca, cumple con lo que hoy yo te mando.
y le dijo: ten mucho cuidado de no hacer ningún pacto con los habitantes de la tierra que vas a ocupar, pues de lo contrario serán trampa para ti. ¿Qué significa? Que no haga ningún pacto con los gentiles. Esto significa que no debe ceder la fe, que no ceda la verdad. Si cede la fe y la verdad por cualquier propósito, entonces Dios se apartará. Y dijo que derribara todo ídolo. Los pilares son como columnas de los ídolos. La diosa Aserá es representativo de ídolos femeninos. La gente de Canaán la adoraban para que les diera prosperidad en la cosecha. Versículo 14 al 17. No adores a otros dioses, porque el Señor es muy celoso. Su nombre es Dios celoso. No hagas ningún pacto con los habitantes de esta tierra, porque se prostituyen por ir tras sus dioses, y cuando les ofrezcan sacrificio a esos dioses, te invitarán a participar de ellos. Y si casas a tu hijo con una de sus mujeres, cuando ella se prostituya por ir tras sus dioses, inducirá a tu hijo a hacer lo mismo. No te hagas ídolo de metal fundido. Dios ordenó que no adoraran a otros dioses. Y en cuanto a la fe de los hijos, que mantuviera la pureza. Tenemos hijos de fe. Ante los ojos de los ministros, los fieles creyentes son sus hijos de fe. Y hay personas que han creído después de evangelizarles, son nuestros hijos de fe. Hay que esforzar a mantener la pureza. Ahora les ordena que cumplan con las 3 fiestas anuales importantes. Versículo 18 al 23. Celebra la fiesta de los panes sin levadura, y come de ese pan durante 7 días, como te lo he ordenado. Celebra esa fiesta en el mes de Abib, que es la fecha señalada, pues en ese mes saliste de Egipto. Todo hijo primogénito me pertenece, incluyendo la primera cría de tus vacas y de tus ovejas. Deberás rescatar a todos tus primogénitos. Al asno primogénito podrás rescatarlo a cambio de un cordero, pero si no lo rescatas, tendrás que romperle el cuello. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Trabaja durante 6 días, pero descansa el 7º. Ese día deberá descansar, incluso en el tiempo de arar y cosechar. Celebra con las fiestas, con las primicias, la fiesta de las semanas y también la fiesta de la cosecha de fin de año. Todos tus varones deberán presentarse ante mí, su Señor y Dios, el Dios de Israel, 3 veces al año. Los israelitas celebraban 3 fiestas importantes. Primero, la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de panes sin levadura se celebra al mismo tiempo que la fiesta de la Pascua. La Pascua comienza el 14 de enero y la fiesta de panes sin levadura el 15. Son las fiestas que celebra la conmemoración a la salvación que tuvieron por la sangre pintada en los dinteles de la puerta en Egipto. Segundo, es la fiesta de las semanas, también llamada fiesta de las primicias. Tercero, la fiesta de la cosecha de fin de año. Dijo que en estas fiestas debían todos los varones presentarse ante su Señor y Dios de Israel.
dijo, todo primogénito es mío. Aquí, todo primogénito se refiere al pueblo de Dios. Dios le ordena que todo primogénito le pertenece y que cuando se presente ante Dios no deben hacerlo con las manos vacías. Debemos siempre presentarnos con ofrenda de gratitud ante Dios. La Pascua significa dar gracias por la gracia redentora de Jesús. Las fiestas de la semana significa que los fieles, salvos por la gracia de Dios, traen sus primicias a Él. La fiesta de la cosecha del fin de año es agradecer por todos los frutos que Dios permitió obtener. Versículos 24 al 26. Entonces yo echaré de tu presencia a las naciones, ensancharé tu territorio y nadie codiciará tu tierra. Cuando me ofrezcas un animal, no mezcle con levadura su sangre. Del animal que se ofrece en la fiesta de la Pascua no debe quedar nada para el día siguiente. Lleva tus mejores primicias a la casa del Señor tu Dios. No cuezas ningún cabrito en la leche de su madre. Dios le dijo que si el pueblo de Israel cumple con las celebraciones de las fiestas, le promete que los cuidará. Versículos 27 al 32. El Señor le dijo a Moisés, pon estas palabras por escrito, pues en ellas se basa el pacto que ahora hago contigo y con Israel. Y Moisés se quedó en el monte con el Señor 40 días y 40 noches, sin comer ni beber nada. Allí en las tablas escribió los términos del pacto, es decir, los 10 mandamientos, el rostro radiante de Moisés. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las 2 tablas de la ley, pero no sabía que, por haberle hablado el Señor, de su rostro salía un haz de luz. Al ver Aarón todos los israelitas el rostro resplandeciente de Moisés, tuvieron miedo de acercársele, pero Moisés llamó a Aarón y a todos los jefes, y ellos regresaron para hablar con él. Luego se le acercaron todos los israelitas, y Moisés les ordenó acatar todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. Moisés registró estas palabras de Dios como Dios le ordenó, porque todo lo que queda escrito dura más que lo hablado, y grabó los 10 mandamientos en las 2 tablas. Y estuvo Moisés durante 40 días con Dios orando, y al bajar su rostro radiaba de luz. Moisés no lo supo, pero los israelitas se sorprendieron. Al darse cuenta, Moisés cubrió su rostro con un velo. Versículo 33 al 35. En cuanto Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Siempre que entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo mientras no salía. Al salir les comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado decir, y como los israelitas veían que su rostro resplandecía, Moisés se cubría de nuevo el rostro hasta que entraba a hablar otra vez con el Señor. El rostro radiante de Moisés simboliza las leyes. Que la ley pasado por poco tiempo se iba a desaparecer. La ley es como maestro que guía a Jesús. Gálatas 3:24. Nosotros no podemos negar a la ley.
Pero no se puede decir que cumpliendo con la ley uno es salvo. Ellos son legalistas, el legalismo está mal. Pero nosotros, los que somos salvos por creer en Jesús, debemos obedecer la palabra y las leyes.